Bueno, brindo con vos para darte la bienvenida. Muchísimas Salud. gracias, salud. El vino es la excusa para tener charlas entretenidas Es verdad. y ponernos al día con la vida de Marcelo Romanello. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Bueno, un ¿Hemos gusto, venido por el vino? No, hemos venido a charlar. Claro, exactamente. Bueno, 50 años de televisión, ¿no? Y hoy 60. 60. Son 60. Yo empecé en el año 68. Ajá. Y estamos haciendo una charla compartida, ponele entrevista como quieras, en un estudio de streaming donde un formato nuevo de televisión. La tecnología acá sinceramente, te hace admirar un montón de cosas y te hace recordar aquellas viejas épocas del celuloide y del blanco y negro que transitamos nosotros en esa época. Es impresionante. Recién me hiciste un pequeño raconto de cómo fueron los formatos hasta los llegar al formatos celular son- actual. Primero te digo que yo entré a Canal 7, entré un 7 de febrero de 1968, que Ambrosio García Lago hacía un programa para ese día que se llamaba 7 veces 7, porque cumplía 7 años el primer canal de Mendoza, que era el 7. Era celuloide. Claro. Cuando yo le cuento a la gente, le digo, mire, nosotros teníamos unas camaritas chiquititas, Bolex, que tenías que ponerle un rollito en un lugar oscuro. Si tenía que cambiarlo, tenía que pedir, señor, tiene un armario para poder meterse y hacerlo. Después sacar ese rollito en un laboratorio, revelarlo y de alguna manera, mojado a veces para tener una primicia, llegar al proyector y pasarlo. Claro. Te podéis imaginar cuando apareció la cinta Scotch. Vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver la cinta Scotch? Es que el celuloide se pegaba, ¿viste? No me acuerdo si era acetona, cómo se llamaba. Entonces se pegaba. Cuando aparece el Scotch, aparece la revolución. Claro. Podías editar esos pedacitos. Siempre han sido lo de celuloide cortos. No excedían un minuto, jamás. Así que bueno, empezamos con celuloide, con blanco y negro, hasta que apareció el primer VTR, es decir, una video tape record, para poder tener grabado el noticiero que pasaba en la mañana, los canales de Buenos Aires, y que te llegaba en el avión en la tarde, porque no existía ni la microonda, Claro. ni existía el satélite. Claro. ¿Qué te lleva todo esto? En que éramos lo más imaginativos posibles. Si vos en el noticiero no tenías a lo mejor una noticia que habías cubierto, había contratado un dibujante. Claro. Y ese dibujante te hacía todo el relato, y vos a ese relato le tenías que poner audio directamente en vivo, no grabado, y la música que ponía el sonidista. Claro. Así que bueno, eran los comienzos de esa televisión tan creativa, digamos así, que después, bueno, con la famosa máquina para mirar, que se llamaba, que eran los primeros videotape que vos podías llevar con una camarita afuera, nace la crónica, empezamos a cambiar el sistema de trabajar, ya no tenías que preparar un minutito, ya podías preparar mucho más y podías mostrar cosas y hasta podías empezar a editarlo cuando empieza la edición. Empecé en el 68, parece que hubiera empezado en la época de Colón, Claro. directamente, sí. Lo digo para que sepan, o sea, no es que Un uno montón. sea tan viejo, sino que la tecnología avanzó de tal Claro. manera que hoy nos encontramos acá en un estudio de streaming que se me caen las medias, sinceramente. Claro. Sí, es impresionante. Marcelo, ¿y te sentís jubilado de la televisión? No, yo he seguido haciendo algunas cosas, sobre todo, es decir, yo estoy muy relacionado con los italianos, hice conociendo hasta el 2010, hice conociendo. Y después, bueno, empecé hace muy poco, hice microprogramas de todo relacionado con Italia, porque Italia este año lo ha declarado el año de turismo de las raíces. Entonces, bueno, hice un montón de microprogramas y estamos trabajando
con eso en distintos medios, utilizando todos los medios, desde streaming hasta la televisión, hasta las redes sociales. O sea, mostrarle a la gente lo que es la Italia, pero en vez del formato, aquel formato de los sábados de 27 minutos a 9 minutos. Bueno, Conociendo también fue como pionero en ese Sí. tipo de programas de mostrar el mundo Sí. en la televisión, que hay muchos ahora actualmente. Y ahora es muy El hijo fácil. del, Ahora claro, es muy fácil. Ahora con un teléfono se puede hacer. claro. Sí, fuimos. Neglia lo hace con un Claro, celular, claro. Claro, fuimos los primeros. Ujú. Fuimos los primeros en ese momento, era toda una revolución. Pero aparte, Conociendo no era solamente viajes, Conociendo te mostraba un buen vino o una bodega, cómo se hacía el vino y un montón de fábricas que teníamos en ese entonces, la industria de Mendoza, distintas cosas que hacían que también se convirtiera en un programa educativo que te pedían las escuelas para pasar con el famoso VHS, Claro. o le dabas el VHS y en la escuela servía como un programa más educativo, porque estabas mostrando lo que ocurría fuera de la escuela, que es muy importante. Yo siempre decía, si nosotros tenemos que hacer televisión educativa, yo hice televisión educativa en el año 71, en el Ministerio de Educación, de Cultura y Educación, en ese entonces, el ministro era el profesor Miguel Marzo, un geógrafo, un profesor muy bueno, que fue director mío en la Escuela Superior de Periodismo, y hicimos televisión educativa en la Escuela Bombal, hicimos todo un estudio, y ahí hicimos radio educativa, hacíamos un programa con la historia documental del tango por Radio Libertador, con el tango en organito que habíamos conseguido, los cassettes en el Congreso de la Nación Argentina, y así hacíamos un programa también educativo por radio y hacíamos fundamentalmente un programa por televisión que se llamaba Esto es Cultura. Primer Martín Fierro, Esto es Cultura. Que era, yo creo que fue una buena escuela para mí y para los que estuvieron conmigo también trabajando, porque le empezamos a descubrir a la televisión, le empezamos a descubrir las cosas que se podían hacer. Si yo quería ir a una escuela y quería decirle, vamos a ir al río Mendoza, no lo podía llevar a los chicos al río Mendoza, pero sí se lo podía mostrar. Yo me acuerdo de una anécdota de uno de los debates tuyos, A ver. candidatos, que vos hiciste algo que a algunos no le cayó muy bien, que deliberadamente como los incomodaste, como que los sacaste del papel. Hubo varios, sí. ¿Sí? ¿No te sacaste los zapatos en uno? Nos sacamos los zapatos en una oportunidad en una mesa con un dirigente, no vamos a decir quién era, pero se enojó mucho conmigo porque para colmo éramos amigos, pero era todo parte del juego de ese día. Claro. Y él Fue disruptivo, ¿no? Porque en su momento no. Sí, no, fue bravo. Fue demasiado. Yo le he pedido disculpas hasta ahora cuando lo ¿Sí? veo. Yo te pido disculpas, pero a mí yo tenía la instrucción de hacer lo que tenía que hacer. No lo hice porque quería. Bueno, pero estuvo bien en definitiva, de alguna forma provocar para mostrar otro lado también, ¿no? Y lo que pasa hoy es tremendo. Ahora te insultan en televisión, te dicen cosas, qué sé yo. En esa época yo jamás proferí un insulto en televisión, jamás. Claro. Jamás. Era completamente distinto. Te pregunté recién de los periodistas locales, de los periodistas que aparecen más en canales nacionales. ¿Quién te gusta? Y hoy lo que estamos viendo son todos canales de noticias. Yo sigo mirando canales de noticias. O sea, vos tenés la Nación Más, tenés TN, el Canal 4, sí, tenés TN, que son los más vistos ahora, tenés el 5N de determinados grupos. O sea, yo creo que estamos más informados. Quizá con no, a ver, yo diría, a lo mejor no correctamente, pero estamos informados. ¿Existe esa subjetividad por ahí en el periodista? Sí. Sí. Aquel que diga yo soy libre de pecado, no, existe. ¿Y está bien? ¿Está mal? ¿Qué? Yo creo que uno es humano. Si vos sos humano no podés ser una máquina. Para la máquina tenemos la inteligencia automática ahora, ¿no es cierto? La inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial no tiene corazón, no tiene sentimiento. Yo creo que sí, que la corta o la larga son subjetivos muchas cosas.
Y ahí también empiezan a jugar los intereses de empresa también en los medios que... Fundamentalmente. Fundamentalmente. Desde que se privatizaron de nuevo las empresas, ahí empezó el problema de que vos tenés que responder a la empresa de la que sos empleado. Y puede tener intereses la empresa que a lo mejor te los hace ver a vos, a lo mejor vos lo aceptás, otras no lo aceptás, te puede costar la cabeza, no te puede costar la cabeza, pero se produce también un equilibrio, te diría, entre lo que quiere mi dueño y lo que quiere la gente. Si lo lográs equilibrar, me costó mucho, muchísimo. Si ¿Te sentías como intermediario vos de esos intereses, el de la gente y el de la empresa? Claro, porque sí, no me podía volcar a hacer, cuando la empresa me decía, decí esto o hace esto, nos conviene hacer tal cosa, ¿qué te parece? Sí, pero también tenías el interés de la gente, de tu familia, de los amigos, y es difícil, pero se logra. ¿Y en esto crees que tiene un impacto, que va a tener alguna consecuencia esta disposición de Milei de retirar la pauta oficial de prácticamente todos los medios de comunicación tradicionales? Si la han retirado, sí. A ver, contame más. Si la han retirado, sí. Sí, te entendí. Estoy tratando de que me amplíes un poquito el concepto. No, porque yo veo, por ejemplo, que sí, o sea, se ha retirado la pauta, pero vos te encontrás también algunos municipios del mismo color, o sea que sigue, parte sigue. Y parte va a seguir el interés también. No soy, a ver, no creo mucho en la verdad de lo que veo a veces. Creo que siempre puede haber algo más o un poquito más. Lo que sí veo más publicidad. Muchísima publicidad que antes no veía. Yo no sé si los medios tuvieron que bajar la tarifa, medios grandes, que bajar la tarifa para poder vender, o cambiaron su estilo, porque de pronto encontrás avisos que jamás en la vida los había visto, ¿sí? Avisos insólitos o avisos de empresas chiquititas que están anunciando a lo mejor por televisión. Marcelo, ¿y si no hubiera sido periodista, qué hubiera sido? Yo quería ser médico. Entonces empecé el preuniversitario de medicina y después mi hermano mayor, que es ingeniero, estaba estudiando ingeniería en la ciudad de La Plata. Y me dice, vámonos todos juntos a La Plata. Entonces abandoné mis deseos de ser médico y me fui a estudiar abogacía. A los 3 meses de estar en La Plata, con los grandes profesores de esa época, era increíble, vos que sos profesional, sabés, los apellidos increíbles, de ese entonces, vos decías, lo tengo ahí enfrente, no lo veías por televisión. Mi padre tiene problemas de salud, entonces me obliga a que yo me venga a hacerme cargo del negocio de mi padre, era mayorista, vendía fiambres a distintos repartidores y atendía en un frigorífico. Y bueno, me quedé acá y me tocó el servicio militar. Entré un 6 de enero y salí un 6 de enero. Ah, bien, o sea, largo te tocó. Divinos, preciosos, 365 días adentro. Y aprendí mucho en el servicio militar. Con toda sinceridad siempre lo digo, porque me tocó primero 3 meses, los que éramos estudiantes universitarios en esa época había una incorporación por cuartos, entonces el primer cuarto eran aquellos profesionales que habían pedido ya, ¿te acordás que se pedía la prórroga famosa, o algunos que estaban por recibirse, o algunos que estaban estudiando, como yo, en ese caso. Y creo que aprendí a convivir, porque me tocó en el Liceo Militar con un gran grupo de amigos, que todavía somos poquitos ya los que vamos quedando, pero nos seguimos viendo. Pudimos comprobar que había gente que, por ejemplo, nos tocó un grupo muy importante que venía del norte, que era analfabeto. Entonces, darte el gusto de enseñarles a escribir, a leer, ¿viste? A hacer un poco hacer un poco más vivo su vida en el servicio, que no era solamente colimba, o sea, corre, limpia, barre, sino que
era otra cosa más. Y con el correr del tiempo también fui aprendiendo un montón de cosas. Yo creo que cada uno de los pasos que uno va dando te sirven para ir acumulando conocimiento, sentimiento y una visión de la realidad que estás viviendo. Tal cual. Y O ahí sea, saliste de la colimba y enganchaste periodismo. claro, yo terminé la colimba, mi madre falleció muy jovencita, tenía 50 años. Cuando yo salgo de la colimba, mi madre me dice, mira, yo vi que vos en derecho, porque me había costado mucho derecho y no había tenido tiempo, un año de colimba era imposible Claro. ir a rendir. Dice, han abierto una escuela de periodismo y como vos siempre has escrito, porque es verdad, siempre redacté, me gustaba. Bueno, Veamos. fui. Entré, me enamoré y ahí hice toda la carrera periodística empezando, ¿no? A ver, estudiando taquigrafía. Taquigrafía. Por ahí algún Eso. joven que nos está viendo dice, ¿qué Sí, es eso? Claro. eso para los jóvenes que nos están viendo, taquigrafía, porque no habían grabadores. Claro. Entonces el periodista que no tenía la lapicera acá y la libretita no era periodista. Claro. Y que si no era taquígrafo no podía Te tomar perdías rápido un una montón, cosa. claro. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Sí. Increíble. Y en redacciones que teníamos en la Escuela Superior de Periodismo en ese entonces, con la Lexicon 80 famosa, que te daban toda la mayoría de los periodistas del Diario Los Andes. Apellidos famosos Claro. de esa época. Y bueno, sí, aprendimos también a ser periodistas, un poquito. ¿Y de tu carrera de qué cosa estás orgulloso? ¿Qué hecho así en tu carrera te hizo sentir así orgulloso? Más allá de los premios, que No, los premios son una caricia. O sea, convengamos que un premio siempre es una caricia para aquel que trabaja, o sea, Claro. que está, se siente. Yo siempre digo, es decir, un premio dura un día, el día que te lo dan. Claro. Porque después te saludaron 2 o 3 y después se olvidan. Claro, sí, sí. Entonces, no, estoy orgulloso de haber ayudado gente. Gente que venía, mucha gente venía al canal a pedir ayuda y siempre tratamos por todos los medios, no hablo de mí solo, hablo de todos los que componíamos ese equipo de trabajo muy importante, siempre ayudamos a la gente. Y el ayudar a la gente, por ahí me encuentro a veces ahora, usted no se acuerda de mí, no, sinceramente no me acuerdo, qué sé yo. Pero usted hizo que mi hermana que estaba internada y te cuentan toda la historia y vos decís, yo hice eso. Si te pega en el alma, ¿eh? Tal cual. Es como otro premio más. Yo diría que es el mejor. Claro. ¿Y de qué hecho así no te sentís tan orgulloso o que lo hubieras manejado de otra forma? Yo creo que no me siento orgulloso de algunas cosas que tuve que hacer al estar en un cargo jerárquico. Por ahí hay cosas que tenés que hacer y que lamentablemente te obligan a hacerlo o te obliga el mismo trabajo a hacerlo. De eso no me siento orgulloso, pero era mi trabajo. Claro. Hoy retrocediendo el tiempo y volviendo a estar en ese mismo lugar, ¿actuarías de la misma forma? ¿Actuarías distinto? ¿Cómo lo Yo manejarías? me imagino que sería completamente distinto. Si inclusive tengo un comportamiento completamente distinto en muchas cosas, ¿no? Yo estoy muy relacionado con los italianos y he aprendido muchísimo porque soy consejero del Consejo General de los Italianos en el Extranjero, que es un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Yo voy 2 veces seguidas en el año a Roma y recorro también lo que es el área nuestra sudamericana. Y nosotros estamos en contacto ahí con mucha gente que se ha ido. Mi hija se fue como bioquímica, se fue hace 20 años, 22 años más o menos. Se fue a hacer un doctorado en biología y patología molecular en la Universidad de Padua. Es investigadora en la Universidad de Padua, trabaja con su laboratorio, tiene su laboratorio también especial, conoció a su italiano, tengo 2 nietos italianos allá. Y yo creo que algunas cosas son muy interesantes, en la medida en que realmente aquel que va sienta amor, un poco de amor por el lugar a donde va. Claro. No es solamente un local de trabajo. Claro, tal cual.
Tal cual. ¿Te jodió, te sigue jodiendo la vinculación con ese personaje fantasmagórico que apareció por Mendoza en aquella época, Max? A MacGregor sí. Sí. A mí me acusaban y yo era un empleado del canal, el canal había vendido un espacio y tenía que ofrecer a aquel personaje que en ese entonces hizo un montón de cosas distintas acá en Mendoza y que la gente iba a llevarle la plata, que yo un día le pregunté, le digo, yo quisiera saber, porque vos pagás mucha plata de interés, ¿y cuál es tu negocio? Porque algún negocio tenía que tener. Y me dice, yo juego a la bolsa todos los días en Nueva York y en distintos lugares del mundo vía teléfono. En esa época teléfono no tenía otra posibilidad. Y ese era su negocio. Así que bueno, sí, sirvió para que me tiraran auto encima, para que dijeran que yo era socio, pasó. Sin duda fue como un hecho relevante así en la provincia. Fue un hecho fue, muy relevante para claro, la provincia, fue grande, sí, muy importante. Muy importante, porque yo creo que le cambió también un poco la cara y a ver, y digamos la realidad de esa época no era, este por lo menos ponía la cara, habían otros cueveros, como hay cueveros todavía, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Pero los otros cueveros, cuando empezaron a tener también competencia, trataron de matar a este que era el que le robaba todo, sacaba todo. Claro. Y sí, ha habido montones. Esquemas Ponzi como el que fue eso, ha habido un montón y sigue habiendo todavía. Hay algunos Sigue chicos habiendo, jovencitos sí. ahora que están... Y sigue el submundo ese sigue. Sí. Y siempre hay público para eso. Sí, y mientras haya plata. Claro, sí. Es increíble. Ahora no hay plata, así que... Claro, no hay plata. No, bueno, por esto, en San Rafael el año pasado, o lo de la apuesta deportiva, todo esto. Vos viste todo lo demás, hablando de las apuestas. Sí. Es un tremendo, Sí. tremendo, es tremendo eso. Hay que tener mucho cuidado. Te cierro ahí con este personaje. ¿Qué es la vida de MacGregor? No sé, tengo ¿vive, falleció? ¿Qué? Yo creo, leí después al tiempo que estaba en Chile, y en Chile no sé si tenía también lo mismo que hacía acá o tenía una inmobiliaria o algo por el estilo, y mandó en una oportunidad a todos los que, porque él empezó en realidad con la radio, con el EB10, estaba creo que con el Pajarito, que empezó, después se fue al Canal 7, después que, ojo, en el Canal 7 se peleó con el canal y se fue al Canal 9. Cuando él se va, estaba en el otro canal, en el 9. Ajá. Estaba en el 9. Y con el diario Los Andes, que le publicaba unas páginas impresionantes. Sí. O sea que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, Claro. ¿viste? Todos vivían del mismo sector. Así que no tengo la más remota idea. Ajá. Sí, tampoco no le Me dio nada. acuerdo haber leído, creo, en una revista que lo habían ido a buscar y que inclusive, no sé si lo habían detenido o lo habían denunciado en Chile. En Chile. Bueno, episodios así también estuvo todo el episodio de Greco, ¿no? En ese momento también. Fue un poco anterior eso lo de... Sí, lo de Greco fue anterior, sí. Que también tuvo. Sí, también dejó un lío importante. Sí. Marcelo, Pero, ¿y nunca se te dio por ser propietario de un medio? ¿Una radio, un canal, un diario? En una oportunidad, cuando fue la crisis del 2001, estuve intentando comprar una radio en Italia. Pero estuve intentando. Claro. Lo soñaba, porque te podrás imaginar, cuando yo empecé a ver los valores, había una radio muy buena ahí en Vicenza, nosotros somos de Vicenza, y tenía posibilidades porque me habían ofrecido trabajar en un canal de cable de Vicenza, de la Tibúa. Y lo pensé. Pensamos con mi esposa, ¿viste? Y dijimos, quedemos, no sigamos haciendo nuestra familia, que es lo más importante, ¿no? Que ir a hacer una prueba, porque eso era hacer una prueba, una aventura. Claro. Y me decís que hasta el 2009 estuviste en el 7.
Hasta el 2009 estuve en el 7. Hasta el 2010 también seguía en Supercanal, yo con Sí. el Conociendo, con el Conociendo los sábados. Y en el 2009 me jubilé. ¿Pero te jubilaste que fue una decisión tuya? ¿Fue conversado como la salida de Micheli de River así o qué? Digamos que un poco como la salida de Michel y una cosa así. Sí, sí, el canal estaba en cambio, quería cambiar caras, quería cambiar un montón de cosas. Justo, yo me jubilaba y bueno, Claro. se dio. Siempre hay arreglos buenos que se pueden hacer. Bien. ¿Te impactó de alguna forma o no? Emocionalmente me refiero, ¿no? No. Sí, me impactó. Pesaba como 140 kilos cuando me fui por el estrés que tenía y empecé a adelgazar y a vivir un poco más feliz y más tranquilo. Yo me levantaba a las 7 de la mañana. Hay momentos que tuvimos muchísimos periodistas en el canal. 7 de la mañana yo estaba en el canal. Y de ahí arrancando con mi gerente general de entonces, Jorge Martínez, viendo cómo nos movíamos, qué hacíamos en un canal nuevo, era nuevo. Claro. Ese canal fue un lujo para Sí, todo sí. el país, te digo. Sí. Y bueno, había una forma nueva de trabajar y había que trabajar. Y en el 2009 empezó, cuando ya cambia de dueño, cambia de propietario, también cambia de conducción y empiezan a aparecer los CEOs de Buenos Aires, que nunca han hecho nada de televisión, pero vienen a jugar a la televisión. Y ahí empezó. Y había cambios de reglas, de formato de trabajo y todo eso. Cambio muchas cosas, sí. Sí. Y cambios de trato también, que yo creo que eso es importante, siempre con la gente que trabaja para vos. Sí. Bueno, hoy veo que el streaming hace también que cada uno haga lo que quiera hacer de la forma que quiera hacerlo, ¿no? Está bueno eso también. Sí, pero yo creo que a lo mejor vos no podés humanizar un equipo de trabajo, pero tenés que tratarlo de tener lo más humano posible. Fíjate que parece insólito lo que te digo, ¿no? Pero en realidad uno tiene que cambiar y tiene que formar un equipo, que es lo que yo había logrado en el canal. El canal es un equipo, de ese equipo todavía está, una gran parte está. Y seguimos en contacto y seguimos relacionados y es muy lindo eso. Yo creo que esas son cosas, viste, que te satisfacen, ¿no? Sí, y hablábamos también antes de arrancar, esta época de permanente cambio, ¿no? De la incertidumbre esta que es el común denominador de la vida en general. Como que es más difícil manejarlo eso desde el punto de vista del estrés también. Lo que pasa es que tenemos un mundo tan rápido, que evoluciona tan rápido, que cambia criterios tan rápido, que yo creo que no alcanzamos nosotros a dormir la cantidad de horas necesarias para poder pensar al otro día qué es lo que vamos a hacer. Y ese temor y esa incertidumbre que tenemos la mayoría de los que todavía estamos un poco más o menos relacionados con el mundo, con la vida, no es fácil. No es fácil. Y ahí empieza el estrés. Entonces, vos has sabido dominar un montón de situaciones difíciles, pero hay situaciones que ahora no tenés las herramientas para poder decir, bueno, yo aprieto acá, saco de acá, pongo de allá. Claro. No es fácil. ¿Cómo te imaginas el futuro de la tele? Yo el otro día, charlando con Sergio de María, le estaba diciendo, yo creo que la tele estuvo en terapia intensiva y que en definitiva la salvó la pandemia. Entonces me dijo, estás loco, vos cómo, ¿por qué estaba en terapia intensiva? Sí, estaba en terapia intensiva porque la televisión se había caído de tal manera con programas pasatistas, ¿viste? Y un montón de cosas que se iban dando con influencia de grandes dueños que manejaban la cosa y bueno, entonces la gente empezó a abandonar la televisión para volcarse a las redes sociales. Ya apareció las redes sociales, aparece esto, con 30 segundos. Y la gente se empezó a acostumbrar que con pocas cosas podía manejarse. Y empezó la pandemia. Y convengamos, la pandemia, las fake news famosas destrozaron todo lo que era Instagram y un montón de cosas que le costó sobrellevar eso. Claro.
le costó sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque te decía un tipo, tomá lavandina, 2 gotas de lavandina a la mañana para no tener COVID y así. Entonces empezaron a aparecer de nuevo en la televisión, empezaron a buscar gente que hablaba y hablaba muy bien, iba informando, te iba diciendo, y yo creo que ahí ganó la televisión. Como fuente creíble, digamos. Claro, eran todos creíbles. Han habido así, tipos famosos, o sea, que han podido ir informando, ir ayudando a la gente, ¿no? Claro, vos decías, este investigador, que no sé, este no, pero te iban ayudando. Y ayudaban. Bueno, esa fue la terapia intensiva, la pandemia la salvó, y ahora ¿cómo lo ves? ¿Crees que es un producto que va a desaparecer? Exacto, no. Cuando nace la televisión, el gran dilema era cuál era la lengua que iba a usar la televisión, el idioma, el lenguaje que iba a usar la televisión. Entonces te decían, para mí va a ser cine y radio. No, para mí va a ser otra cosa. ¿Y qué otra cosa había? ¿Era cine o era radio? Claro. Entonces, la radio no muere. La radio, yo siempre digo, yo trabajé en radio. La radio tiene una evolución genial, increíble. No podés ir en el auto viendo televisión. Claro. Entonces hay un montón de cosas que yo creo que la radio va a seguir haciendo bien en algunos casos. Y bueno, Perdón, el formato de podcast también que se instala cada vez más también. Viste, Donde también lo puedes ir escuchando en el auto. Claro. también podés escuchar en el auto, podés hacer un montón de cosas Sí, en el sí, auto ahora. Pero me refiero que todavía vos seguís buscando, a lo mejor, te subís al auto, sobre todo el auto. Sí. Digamos, el auto. No sé si en las casas todavía se escucha radio, te soy sincero. Cada vez menos, ¿no? No sé. No. Sincero, no sé. No sé. Pero debe haber gente que escucha radio. Sí. Y gente que ve televisión. Nace, se despierta con la televisión, ve el tiempo, ve las noticias, sigue con la televisión, cocina con la televisión, escribe con la televisión, hace de todo con la televisión y se distrae a la noche con la televisión y se queda dormido. Entonces, Hoy con mucha más oferta también, ¿no? es que hoy es impresionante, sí. Esto es impresionante, el streaming es increíble. Claro, sí. Pues yo me voy mañana, me voy a Italia y veo este programa tranquilo y sin problema. Tal cual. Es decir, me voy a la luna y veo este programa. Con el celular mientras esperas en el aeropuerto. Exactamente. Exactamente. ¿Y eso no te da un poco de angustia, de ansiedad, el saber para dónde irá esto? No. ¿O ya la tele como que ya está? Yo una la etapa? tele es algo más de mi casa, sí. ¿no? Es más, te diría que hasta he abandonado algunas cosas para buscar otro tipo de programas o buscar a lo mejor alguna serie televisiva para poder destresarte, si no sé si está bien dicho el término, destresarte de todas las noticias que recibiste en el día. Claro. Porque hoy convengamos, hay mucho canal de noticias, muchísimo canal de noticias. Sí, Lo que fue un boom en su momento, hoy la gente prende para ver qué pasó. Sí, cada vez con más sesgos también, donde los mismos algoritmos te van buscando y uno termina consumiendo lo que es y no amplía su mundo, ¿no? Se tribaliza. Exactamente. Sí. ¿Tenés amigos de la tele? ¿Te quedaron amigos de la tele? Sí, De los medios en general, ¿no? Sí, en todos los medios. Tengo amigos en todos los medios siempre. Sí, he tenido buena relación siempre con todos, así que no hay problema. De este canal, del otro canal, de donde sea, siempre hay amigos. La radio. Yo estuve mucho tiempo también en la radio. Estuve en Radio Libertador y cuando me echaron los militares, que yo estuve 7 años fuera, los militares en el 76, yo desaparecí era jefe de noticieros y me desaparecieron de un día para otro con 2 fusiles acá en el cuellito y me sacaron. Y bueno, desde ese entonces yo te diría, cambió bastante mi vida, sí, bastante. Sí, y algunos contemporáneos que también hablábamos que ya no están, como el Ricardo Moore, el Pajarito. Claro, Ricardo, Pajarito, estuvieron en 7 también, sí. Hay mucha gente, queda gente de 9 también que conozco, y gente
Es que siempre por alguno de los medios ha pasado, ¿viste? Y en los diarios también, ¿eh? Bueno, te Que dice... ahora el diario, ¿viste? El diario ya no existe, el diario escrito es tremendo. Claro, sí, 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 sí. Está reemplazado hasta por un meme por ahí, te terminas informando por eso, sí. Exactamente. Sí. Bueno, te hice la pregunta correcta de los amigos, pero también alguno con el cual te quedó una mala relación. No te voy a decir enemigo, pero alguno No, que no te banques de tu tránsito por el periodismo. no, sinceramente no. Puede que alguna vez me haya enojado con alguno, qué sé yo, que no está más. Pero no, es muy buena relación. Y sobre todo, viste, bueno, con la gente que más cerca ha estado, ¿no? Pero no había así. A ver, la competencia era competencia. Convengamos que siempre va a haber competencia y era competencia, pero eso no era para matarse, viste, era un problema de los dueños. Claro. Entonces uno trataba por todos los medios que el dueño estuviese contento y que vos pudieses tener tu trabajo, porque esto es un empleo. Claro. ¿Qué desafíos te quedan todavía? Yo creo, sinceramente, a mí me gustaría todavía, es decir, primero sigo viajando, todo lo que puedo seguir viajando. Seguís conociendo. Seguir conociendo. Que ya viste los años, yo voy a cumplir 80 años, los años ya te van impidiendo un montón de cosas de movimiento y qué sé yo. Pero yo tengo una excelente esposa, una excelente familia, así que con mi esposa que estamos tratando de decir, bueno, empecemos a moverlo un poco más, vayamos a viajar un poco más, qué sé yo, ahora estuvimos en Viena y en Italia, pero vos ves que ya no es tan fácil, ¿viste? El movimiento tuyo como hacías antes, ¿no? Claro. Y no económicamente, porque a lo mejor hay más posibilidades de hacerlo ahora que antes, sino que ya físicamente no es fácil. ¿Desafío entonces? Seguir para adelante y poder hacer todo lo que quiero con mi esposa, de poder seguir viajando, aunque sea a Ushuaia. ¿Legado? ¿Qué legado has dejado? ¿Qué sentís que es tu legado? Yo creo haber contribuido en algo a un periodismo veraz. Es decir, a un periodismo educativo, conociendo. Yo me preocupé mucho por la educación. Cuando mi esposa vino como productora, mi esposa es geógrafa, me cambió la bocha de conociendo. Yo iba conociendo de arriba, viste, que Claro. uno va filmando, haciendo, qué sé yo. Entonces ya cuando empezás a manejar la cosa de otra manera. Y bueno, seguir haciendo televisión. A mí me gustaría seguir haciendo televisión, sinceramente. Tengo mi productora, todavía está cerradita ahí, pero tengo mi productora. Cada tanto voy, digitalizo algo, hago alguna cosita. Ya no son equipitos viejos, los míos, pobrecitos, acá al lado no los puedo traer, pero ¿Y algún proyecto que te haya quedado en el tintero? Así como fue conociendo en su momento. Me hubiera gustado hacer un programa de... yo creo que hice programas periodísticos, hice entrevistas, noticieros, conociendo. Otro programa, el primero, que se llamaba Esto es Cultura también, que estaba muy bien. Otro se llamaba Expectativas, que recorríamos las fábricas, mostrando las fábricas antes de conociendo. Y después 3 o 4 programas también así de debate que hice en su momento. No sé si podrías hacer algo ahora. Porque ahora, a ver, todo es tan rápido. Yo no te puedo hacer un programa a lo mejor de decir, bueno, a ver, te voy a mostrar esto. Yo veo algunos de los programas que están y que duran más de 15, 20 minutos, ya la gente se levanta, ya tenés el corte comercial y te vas y es distinto. O sea, digamos, aquello que a veces critico, ¿no es cierto?, que son las redes sociales, te cambiaron la vida y te cambiaron la forma de ver Claro. también. ¿Estás entre el top 5 de los periodistas de Mendoza? ¿Te sentís ahí en ese...? Agradezco que me hayan premiado, sinceramente no lo esperaba por mi trayectoria, pero no, soy uno más. Soy uno más. ¿Quién crees que tiene que estar ahí en ese podio de 5? Y ahora tenés Sergio y María.
Ujú. Sergio de María es un gran periodista. Sergio empezó cuando todavía estábamos en blanco y negro con nosotros. Y mantiene una humildad de no mostrarse, por ejemplo. Es decir, tenés Carlos Marcelo Sicilia también, que ahora volvió a la radio, gracias a Dios. Después productores buenos como Carlos Cortés, como Marcelo Moreno. Es decir, tenés productores que realmente son los que arman y lo que hacen el programa y lo que la gente ve. Uno pone la cara, pero atrás tuyo hay mucha gente. A veces no muy reconocidos, a veces, pero bueno. Generalmente no reconocidos, generalmente no. Pero bueno, yo siempre he tratado por todos los medios de hacer ver que hay gente del otro lado, que no soy yo. O sea, no me la creí nunca, Claro. Nunca me la creí. Marcelo, cerremos y contame alguna anécdota. Algo que... Yo te voy a contar una anécdota que siempre tengo, porque para mí, vos me decías, es alguno de los momentos emocionantes. Yo conocí al Papa Juan Pablo II, me recibió en una reunión con otros, éramos legisladores de Mendoza y habían unos pilotos, creo que dinamarqueses, en una reunión, y yo lo había visto acá cuando hicimos la transmisión de la llegada del Papa a Mendoza. La llegada del Papa a Mendoza se hizo en conexión de Canal 7 y Canal 9. Claro. Uno tenía Año 87, eso por ahí. Sí. Sí. Y bueno, y en esa época no tenías un inalámbrico, no No, tenías claro. nada, estaba con el cable, ¿viste? Bueno, a nosotros nos tocó en el aeropuerto. Nos toca en el aeropuerto y yo había estado un mes antes, sabiendo que venía el Papa, había tenido la posibilidad de viajar a Italia y había estado en el Vaticano tratando de hablar con el vocero del Papa para ver si podía hacer una entrevista con camarógrafo y todo, sí, con el Churrinche de Agostino, para tratar de hacer una entrevista con el Papa. Nos tuvo como 5 horas y nunca nos atendió. Cuando vengo acá a Mendoza, vivía Alfredo del Justi en ese entonces. Alfredo del Justi viene y me dice, gringo, estate atento que cuando el Papa aterrice y se suba al papamóvil, está el coro. Cuando le cante el coro, se va a frenar y se va a bajar. Llévate un micrófono hasta allá. Entonces, un cable largo, ¿viste? Para llevar y esconder el micrófono de un costado. Dicho y hecho, le ponen la polonesa y el Papa se baja. Y cuando se baja me voy corriendo, ¿viste? Para verlo. Los tengo filmados, por eso me habían filmado. Cuando voy y le voy a poner el micrófono así al Papa, el alemán que tenía de custodio con el brazo me mandó a la mitad del aeropuerto, allá, ¡pum!, con un solo brazo. Y los muchachos que estaban arriba, era la estación vieja, ¿viste? No sé si la alcanzaste a conocer, la que estaba antes, lo que es el aeropuerto ahora. Sí, esa, bueno. Y estaban los muchachos arriba y decían, lo han agredido a Romanello, lo sacaron a Romanello. Esto es muy divertido. Claro. Cuando voy en esa entrevista que te comentaba, privada, claro, voy a entrar y me lo encuentro al alemán, ¿viste? En la puerta, estaba el alemán en la puerta. Y yo me arrimo medio con miedo y el tipo me sonríe. Vos sos grandote, también era grandote el alemán. Era grandote igual que yo, y con cara de alemán también, los dos. Y dice, ay, me sonríe, me hace pasar. Y el diputado que iba conmigo me dice, che, este te conoció, se acordó que se va a acordar. El tipo es así, o sea, son lindas anécdotas, hay anécdotas muy lindas. He estado con presidentes, así muchas veces. Me contaste a Berlusconi, que era un seductor como a lo Menem, así. A lo Menem. Con Menem estuve 2 veces, con 2 programas que hice con él. Hice uno en La Rosada, con él, que era divertidísimo, porque era un tipo, ese era un seductor. Y tenía en ese entonces, ¿te acordás de secretario general a Eduardo Bauzá en Mendoza? Claro. Y Eduardo Bauzá, es decir, había prácticamente hecho toda su carrera con nosotros cuando le hacíamos entrevistas. Claro. Entonces le dice a Menem, este me enseñó a hablar, decía por mí. Muy bien. Dice, ¿vamos a hablar de vino? Le digo, sí, vamos a hablar de vino de Mendoza, de paso, perdón. Salud, porque al final el vino está ahí esperando.
No, dice, de vino riojano. En 5 minutos, mira, si vos vieras el traje que tenía, Sí. la maquilladora que lo dejó hecho pipí cucú, como se decía entonces, genial. Y después la segunda vez hice otra entrevista acá, cuando ya se inaugura el aeropuerto, y él estaba en la reelección famosa esa, y se le había muerto el hijo. Y estaba destrozado. Ese tipo que yo había visto, viste, alegre, era destrozado. Y era el presidente. A mí nunca me gustó tutear al funcionario con el que vos... que acá tienen la costumbre, che, y le digo, presidente, no lo veo bien. No, estoy destrozado. Es impacto, ¿no? Sí, ¿no? Impacto. Después estuvimos con Gorbachev en una oportunidad, cuando vino acá a Mendoza, pudimos entrevistarlo. Qué sé yo, he estado con el presidente, el nuevo presidente que tuvo cuando tuvo Eslovenia, que yo fui invitado por la televisión eslovena a recorrer toda Eslovenia. He conocido los famosos héroes de la primavera de Praga, en Praga, ¿viste? Que se reunían los tipos a charlar con ellos. Bueno, pero de Berlusconi también me dijiste que era un tipo... Berlusconi era un seductor. Encantador de serpiente también. Era un seductor. Berlusconi sacaba esa sonrisa que no sé dónde la sacaba, porque yo siempre dije que era un muñequito de torta. ¿viste? Claro, sí. Dominado perfecto siempre. Y te sabía todo, te conocía todo. Perfectamente, sabía quién eras. Cuando vos te arrimabas, el tipo ya le habían dicho al lado quién eras vos, de dónde venías y todo lo demás. Claro. Pero con lo suyo, Berlusconi. Con lo suyo, sin duda. Con lo suyo, cómo creció, porque creció, la gente lo sabe cómo creció, pero cómo creció. Era animador en barcos. Claro. Ahí arranca. Claro. Bueno, Marcelo, te agradezco un montón esta posibilidad. Yo también, Charla, si nos ha pasado el tiempo. Sí, se ha pasado volando. Sí. Sí. Pero bueno, hemos hecho un lindo recorrido por tu vida profesional. Yo te agradezco muchísimo la invitación y bueno, acá estamos. Bueno, un placer. No vine solo por el vino. Exactamente. Hemos compartido una hermosa charla. Chao, gracias.